Hola, hoy vamos a meternos con una idea que parece clave en Flutter. Eso de que piensa diferente a otros frameworks. Y parece que la clave está en cómo construye las interfaces, ¿no? Así que vamos a ver esos dos estilos, imperativo y declarativo. Exacto. Tenemos como base un guión bastante directo, casi diría yo, para consumo rápido. Pero aquí, bueno, tenemos tiempo para desgranarlo mejor, ¿verdad? Para darle unas vueltas y que no solo se pille la definición, sino lo que implica de verdad. Eso es. La misión yo creo es esa, entender bien qué es imperativo y qué es declarativo aquí, en programación, y por qué se dice que Flutter va por lo declarativo. Perfecto. Pues, venga, vamos al lío. El primer estilo que se menciona es el imperativo. Empezamos por ahí, ¿te parece? ¿Qué es esto del imperativo? Suena a dar órdenes, ¿no? Como mandar. Sí, justo. Esa es la idea central. El enfoque imperativo se centra totalmente en el cómo. En cómo se hace algo. Tienes que dar instrucciones súper precisas, paso a paso. Como piensa en manipular el DOM en la web de antes, ¿sabes? Ajá. O cómo se hacía, bueno, se sigue haciendo a veces, en Android nativo o en iOS con UKit. Le dices a cada cosita, a cada componente, haz esto, luego esto otro, en este orden. Vale, el cómo, la secuencia. Como una receta de cocina, pero para la pantalla. Teníamos un trocito de código de ejemplo, ¿verdad? No hace falta leerlo, pero para captar la idea, ¿cómo sería? Claro, imagina lo típico, un botón y una etiqueta. Pues con el estilo imperativo, cuando haces clic en el botón, la lógica sería algo como, primero, busca la etiqueta. Segundo, cambia el texto de la etiqueta y pon hola. Tercero, ahora a esa misma etiqueta, cámbiale el color a rojo. Son órdenes muy directas a un objeto concreto, a la text label, para que cambie sus propiedades, una detrás de otra. Entendido. Es como tener un panel de control lleno de botones y palancas para cada elemento, y tienes que ir tú manualmente moviendo cada cosa para que cambie. Y si se te olvida un paso o lo haces mal... Exacto. Ahí está el tema. Se puede complicar bastante, sobre todo si la interfaz tiene muchas partes, ¿no? Tienes que llevar tú la cuenta de cómo está cada elemento y asegurarte de que das todas las instrucciones y bien para llegar al estado que quieres. Un despiste tonto, como olvidar cambiar el color después del texto y ya tienes algo que no cuadra en la pantalla. Uf, sí, eso suena a fuente de errores bastante común. Lo es. Tenía sentido la analogía que usaba el material, la de dar indicaciones para ir a un sitio. Gira a la derecha, sigue recto 200 metros. Busca la farmacia y luego a la derecha. Muy específico en cada acción. Es una buena comparación, sí. El foco está en la secuencia, en los pasos. Tienes todo el control, eso sí. Claro. Pero también toda la responsabilidad de cada paso intermedio. Si hay un imprevisto, una calle cortada, tienes que pensar y dar nuevas órdenes tú mismo. Vale. Creo que la idea del imperativo, con su control directo y su secuencia de pasos, queda bastante clara. Y sus posibles líos también. Ahora, vamos al otro lado, al enfoque que se supone que usa Flutter, el declarativo. ¿Cómo cambia esto? Pues cambia mucho la perspectiva. Radicalmente, diría. El enfoque declarativo va al qué. En vez de decir los pasos, describes el estado final. ¿Cómo quieres que esté la cosa? Le dices al sistema, mira, la interfaz tiene que tener este aspecto ahora, con estos datos. Y es el sistema, el framework, Flutter en este caso, el que se busca la vida para pasar del estado de antes a este nuevo que describes. O sea, pasamos de ser el que mueve los hilos de la marioneta a ser el que describe la escena. Quiero al personaje aquí, con esta luz. Suena menos manual, ¿no? Sí, es menos manual para ti como programador en ese sentido. ¿Y cómo se ve esto en el código de Flutter? Mencionabas antes el famoso método build. Justo ahí está la clave. El corazón de la UI declarativa en Flutter es el método build que tienen los widgets. Un widget, bueno, simplificando mucho, es como un ladrillo de la interfaz, ¿no? Un botón, un texto, cómo se organizan las cosas. Y el build es su descripción, su receta. Y lo importante es que este método no da órdenes, devuelve una descripción de cómo tiene que ser ese trozo de interfaz, pero basándose en el estado actual. Por ejemplo, el código podría decir algo como, si una variable isRed es true, entonces describe un text que ponga hola y sea rojo. Si es false, describe un text que ponga chao y sea negro. Ah, vale. O sea, el propio código es la descripción del resultado. No dice, cambia texto, cambia color. Dice, tiene que ser así. Pero y la pregunta clave entonces es,
¿Qué pasa cuando esa variable, isRed, cambia de valor? ¿Quién hace el cambio en la pantalla? Esa es la magia y la potencia del modelo. Cuando el estado del que depende un widget cambia, por ejemplo, isRed pasa de false a true, Flutter se entera. Hay mecanismos para eso, claro, como setState o los gestores de estado que se usan. Vale. Y al saber que el estado ha cambiado, Flutter le dice a ese widget y a los que haga falta: oye, reconstrúyete, o sea, vuelve a ejecutar tu método build. Y como ahora isRed es true, pues el build devuelve una descripción diferente, el text rojo que dice hola. Entonces Flutter compara la descripción nueva con la que tenía antes, calcula la diferencia y actualiza en la pantalla solo lo necesario, de la forma más eficiente posible. Tú no te preocupas de los pasos de esa transición. Entiendo. Eso sí que es un cambio de mentalidad, ¿eh? El framework se ocupa de la transición, de qué píxeles cambiar y cómo. La analogía que se usaba para esto era la de encargar un retrato. Me gustó esa. Es muy buena, creo yo. Tú le dices al pintor: quiero un retrato con camisa azul, serio y el fondo así como borroso. No le dices: coge el pincel número 3, mezcla este azul con un poco de blanco, da 3 pasadas aquí. No, describes el qué final. El resultado. Exacto. Y el pintor, que es Flutter, usa su técnica y sus herramientas, el motor gráfico Skia, en su caso, para pintar eso en el lienzo, que es la pantalla. Describe el resultado y delega la ejecución. Me gusta. Eso aclara mucho la diferencia. El material usaba unos iconos, ¿no? Una llave inglesa para el imperativo. Sí, el wench. Por eso de meter mano a las piezas, ¿no? Y un cuadro para el declarativo. El art. Por eso de describir la imagen final, es visual. Sí, ayuda a visualizarlo. Imperativo es manos a la obra con cada detalle del proceso. Y declarativo es: esta es mi visión, hazla tu realidad. Entonces, si tuviéramos que resumir la diferencia clave, imperativo. Gestionas los cambios paso a paso, tú directamente. Declarativo. Describes el estado final que quieres y dejas que el framework haga la transición. Exacto. Y eso nos lleva a la frase del guión. Por eso decimos que Flutter piensa declarativo. Tú describes la UI y él la construye. Exacto. Esa frase lo resume muy bien, es la filosofía. Y, ojo, que es importante decir que Flutter no inventó esto de cero para las interfaces, ¿eh? Frameworks web como React ya popularizaron mucho este enfoque antes. Seguramente influyeron en Flutter. Ah, claro. Pero Flutter lo lleva muy al núcleo. Lo aplica de forma muy consistente para toda la UI. Has mencionado React. Eso es interesante. ¿Quiere decir que si alguien viene de React, le resulta más fácil pillar esto en Flutter? Pues generalmente sí. El concepto base de la UI es una función del estado es muy parecido. Si ya tienes esa mentalidad de componentes que reciben datos y devuelven una descripción de UI, pasar a los widgets de Flutter y su build suele ser bastante natural. Cambian las herramientas concretas, la sintaxis, claro, pero la forma de pensar declarativa es la misma. La curva puede ser más empinada si vienes de algo muy imperativo como Android o iOS, más tradicional, o jQuery, donde estabas acostumbrado a buscar elementos y cambiarles cosas directamente. Vale, tiene lógica. Ahora, bajando un poco más a tierra. ¿Por qué es importante entender esto para alguien que está aprendiendo o usando Flutter? O sea, ¿qué ventajas prácticas tiene este enfoque declarativo en el día a día? Pues las ventajas son importantes. Y se notan sobre todo cuando las aplicaciones se complican. Lo primero, yo diría, es la previsibilidad y la gestión del estado. Como describes la UI directamente a partir del estado, tu código refleja mucho mejor cómo se va a ver la interfaz en cada momento. Si el estado es X, la UI es Y, siempre. Ajá. Eso simplifica mucho pensar sobre la aplicación. Necesitas menos referencias directas a elementos de la UI para manipularlos, que es donde suelen surgir muchos errores en imperativo. ¿Nunca te ha pasado eso de que actualizas los datos pero se te olvida actualizar una etiqueta en la pantalla? Uf, sí, totalmente. Esos bugs de sincronización entre datos y vista son una pesadilla para encontrarlos a veces. Exacto. Pues el enfoque declarativo ayuda mucho a evitar eso. Si tu descripción en el build es correcta y depende del estado que toca, Flutter se asegura de que la UI refleje ese estado. Y lo segundo importante es la composición. Los widgets en Flutter están pensados para encajar unos con otros muy fácilmente. Puedes meter descripciones dentro de otras descripciones, creando interfaces complejas a partir de piezas sencillas. El rollo declarativo facilita mucho esto.
Cada widget solo necesita saber describirse a sí mismo con la información que le llega. Y supongo que esto también influye en cómo se hacen las pruebas, los test, ¿no? Totalmente. Probar una UI declarativa suele ser más sencillo en algunos aspectos. En lugar de necesitar simular clics y mirar propiedades visuales, que puede ser muy frágil, a menudo puedes probar la lógica de tu UI comprobando que, para un estado concreto, tu método build devuelve la descripción de widgets que esperas. Pruebas la lógica de la descripción. Eso es, de forma más aislada. Y también facilita probar los gestores de estado, Provider, Riverpod, Block, lo que uses. Puedes verificar que funcionan bien sin tener que levantar toda la interfaz gráfica. Interesante. O sea, menos bugs de sincronización, más fácil componer, tests más robustos. Suena muy bien. ¿Alguna pega? ¿Algún reto de este enfoque declarativo, sobre todo para quien empieza? Yo diría que el reto principal al principio es justo ese cambio de chips, si vienes de un mundo imperativo. Tienes que acostumbrarte a soltar un poco el control directo, ¿sabes? Y confiar en que el framework va a hacer lo correcto. Al principio puede parecer un poco magia negra. Sí, un poco caja negra. O un poco indirecto. Y bueno, a veces entender bien cómo fluye el estado por todo el árbol de widgets y cuándo se reconstruye qué, pues requiere aprenderlo. Y optimizar el rendimiento en casos muy complejos puede pedirte entender un poco mejor cómo funciona Flutter por debajo para no hacer trabajo de más. Pero vamos, que el framework da herramientas para eso. O sea, que hay una curva de aprendizaje para pensar en declarativo, sí, pero las ventajas a la larga parece que compensan, sobre todo en mantener el código y reducir errores. Esa es la apuesta de Flutter, sí, y la experiencia de mucha gente lo confirma. Una vez que le pillas el truco, desarrollar interfaces complejas y que reaccionan a cambios suele ser más rápido y menos propenso a errores. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante, ¿eh? Desde qué es cada cosa hasta por qué es importante y qué implica. Si tuviéramos que destilar la esencia para quien nos escucha, ¿cuál sería el mensaje clave? Pues el mensaje clave es que Flutter usa el paradigma declarativo para las interfaces. Como desarrolladores, nos centramos en describir cómo debe ser la UI según el estado actual, en lugar de dar órdenes paso a paso de cómo manipularla, que sería lo imperativo. Definimos el qué, la descripción, y confiamos en Flutter para que gestione el cómo, la actualización en pantalla. Y entender esto es fundamental porque es la filosofía de Flutter para la UI. Afecta a cómo manejas los datos, cómo estructuras el código, cómo piensas en las actualizaciones. Pillar esto bien puede hacer que desarrollar sea más eficiente, más intuitivo. Y bueno, con menos sustos de ciertos tipos de errores. Exactamente. Es una pieza clave para trabajar a gusto con Flutter y sacarle partido. Sobre todo si quieres interfaces dinámicas y vistosas. Perfecto. Pues ya para ir terminando y como nos gusta hacer, vamos a lanzar una idea al aire para seguir pensando. Hemos visto lo potente que es esto de lo declarativo, el centrarse en el qué más que en el cómo, para las interfaces en Flutter. Y me pregunto, ¿esta forma de pensar dónde más podría ser útil? Es una reflexión interesante, sí, porque este patrón va más allá de la UI. Piensa, por ejemplo, en la infraestructura como código, ¿sabes? Herramientas como Terraform, Pulumi. Ah, sí. Suelen ser muy declarativas. Tú describes en un fichero cómo quieres que sea tu infraestructura. Tantos servidores, esta base de datos, esta red. Y la herramienta se encarga de hacer las llamadas a la nube para llegar a ese estado. No le dices, crea máquina, luego configura red. Claro. Describe la arquitectura final, qué bueno. Y quizá, incluso fuera de la tecnología pura, no sé, en gestión de proyectos, en lugar de detallar cada mini tarea, centrarse más en definir muy bien los objetivos, el resultado esperado, el qué, y dar más autonomía al equipo para el cómo. Podría ser. O incluso en la enseñanza, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Dar pasos exactos para resolver un problema concreto? ¿O ayudar a entender los principios y el resultado deseado para que la persona encuentre la solución en distintos escenarios? Es curioso cómo algo tan simple como cambiar el foco del cómo al qué puede abrir, otras formas de ver las cosas en muchos campos. Sin duda. Una perspectiva que da que pensar sobre cómo definimos y atacamos los problemas en general. Ahí lo dejamos. Esto fue Somos Aleteo, donde aprender es un viaje sin final. Sigue explorando, creando y nunca dejes de aprender.